Bienvenidos a este programa que se llama Pablo Fabris Conversaciones, las conversaciones que se estarán dando y se están dando en el mundo, con distintos protagonistas, analistas y las principales voces que nos van a llevar al pensamiento y a la reflexión sobre el mundo en el que estamos transitando en el día de hoy. Este programa es posible gracias a los siguientes anunciantes que confían en nosotros. Diprogom es una empresa de más de 30 años en el mercado dedicada a los incendios, a los matafuegos y a la seguridad industrial. San Rafael es una ciudad hermosa, te la recomiendo para visitar en cualquier momento del año. Invierno, verano, otoño, primavera, siempre hay una gran, excelente oportunidad para disfrutar. Tomar un vino, turismo de lujo, turismo extremo, puedes hacer actividades al aire libre, deportes, conocer una hermosa y pintoresca ciudad, cultura preciosa. San Rafael, una de las ciudades más bellas de la Argentina. Primer episodio de Pablo Fabris Conversaciones. En el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, Andrés Repeto, que nos va a estar contando un poco qué es lo que está pasando en el mundo. En este programa buscamos contar qué es lo que está pasando en los últimos tiempos, lo importante para todos los días y también buscar el espacio de reflexión con distintos especialistas. En esta oportunidad lo tenemos a Andrés acá. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Che, un Bien. placer. Igual, lo mismo digo, un gustazo tenerte acá en este primer programa y que podamos conversar un poco sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Es mucho lo que está pasando y bueno, es importante también que la gente esté un poco más al tanto digamos, más allá de que veamos sectores especiales de distintas partes del mundo, todo tiene que ver con todo y todo tendrá un impacto de alguna manera con esta región, lo que es Latinoamérica, Argentina, entre tantos otros lugares. Quiero empezar un poco por algo general y quiero que me cuentes qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Te tiré una pregunta muy amplia, pero bueno, No, está bien, está está bien. buenísimo. Pero Sí. para mí, Pablo tiene una respuesta bastante a esa amplitud, algo muy puntual. Yo lo vengo diciendo hace muchos años, creo que el mundo está en una nueva guerra mundial a partir de la decisión de Rusia del 2022 de invadir a gran escala Ucrania. Por supuesto que el tema viene de mucho antes, viene de la primera invasión del 2014, viene también de la visión de Rusia diciéndole a Occidente y a la OTAN que su línea roja era Ucrania, es decir, de no permitir gobiernos que no sean prorrusos, y a partir de todo lo que fue aconteciendo, bueno, Putin decidió entrar en esta visión de algo que era impensado, ¿no? Estamos entrando en el quinto año. Por la cantidad de países que están involucrados, yo digo, pidiéndole perdón a los historiadores, pero por la cantidad de países que están involucrados, digo que es una guerra global y con el correr de los años vemos que esta guerra está tomando cada vez más países. Nunca hubiésemos imaginado que Corea del Norte iba a intervenir en la guerra en Europa. Fíjate, Sí. yo ya te hablo de Europa, que Irán iba a intervenir, que China iba a intervenir, algunos con tropas, otros con armas, con financiamiento, con intereses geopolíticos. Y hoy también a años vista no hubiésemos pensado que la OTAN iba a estar interviniendo y no es una valoración, no es algo que estoy diciendo si está bien o está mal. Digo, en los hechos, Rusia hoy está enfrentada militarmente con la OTAN. Cuando estamos grabando esto, está habiendo una cumbre del G7, es decir, Sí. Europa está muy preocupada porque encima se dan situaciones que hace 80 años no se daban, como es un Estados Unidos que le dice a esa alianza que es una alianza de papel, que amenaza retirarse, bueno, con un impredecible socio hoy como es Donald Trump y con los europeos preparándose, y lo dicen abiertamente también, para el temor de una guerra con Rusia. De hecho, si bien esto va un poco más por lo genérico, hay un incidente en este momento en la Canal de la Mancha entre un barco ruso que acaba de disparar un tiro de advertencia supuestamente a un barco británico, con lo cual estamos en una situación muy compleja. A eso se suma la situación de Irán y otros conflictos que, como yo digo, en una guerra mundial las paralelas se tocan y todos los conflictos están relacionados. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es esta, porque estamos viendo todo lo que está pasando a nivel global, como vos bien decís, no hay un enfrentamiento directo de Europa con Rusia, por ejemplo, sino que Ucrania sirve un poco, me parece, decime, corregime vos que sos el especialista, como Ucrania como una especie de conejo de Indias de toda Europa. ¿Puede ser o Mm. estoy equivocado? Mirá, empezó no siendo una guerra directa. Hoy Putin dice que ellos están en guerra con la OTAN. Tanto es así que Rusia modificó su doctrina de seguridad nacional porque antes de que Ucrania utilizara los misiles, por ejemplo, de largo alcance europeos,
Rusia modificó su doctrina de seguridad nacional y dijo, vamos a poder utilizar armas de todo tipo, incluso las nucleares, si vemos que un país con armas nucleares nos ataca. Y para ellos ese ataque se da cuando un misil Storm Shadow o un HIMARS o otros de características similares le están siendo entregados a Ucrania para que Ucrania ataque a Rusia. Entonces, con todos estos años, ya ahora sí se habla de una guerra abierta con Rusia. Ya los testimonios de los generales, del secretario general de la OTAN, Pablo, si los escuchás, viste, de todos los días, ya directamente hablan de vencer, de derrotar a Rusia. Si ya ni siquiera se cuidan con las palabras, ¿no? Es decir, ya el enfrentamiento es abierto. Noruega se empiezan a preparar los búnkers, Lituania ya empieza a recibir alertas en los teléfonos, la población por drones que, o rusos o ucranianos, pero desviados de acuerdo a la OTAN, desde Rusia, entran en el espacio aéreo. El otro día una explosión de un bote manejado a control remoto, un bote bomba que explotó en un país báltico y se acusa a Rusia de haberlo desviado. O sea, ya creo que la guerra es abierta. A esta altura estamos en un momento, Pablo, en donde el interrogante es ¿qué es más peligroso? ¿Un oso, pensando en Rusia, o un oso herido? ¿No? Hoy, a estos años vista, la foto de ahora, se hablan todos los expertos militares de que Rusia no está logrando ganar o avanzar en la medida que se quiere. Putin está con un problema supuestamente en la cantidad de soldados que necesita para el frente. Por más que a esta guerra abierta él la llame operación especial, es una guerra abierta y los rusos lo empiezan a sentir cada vez más de forma más palpable. Estamos viendo imágenes que uno se acostumbra, pero es una locura ver ese tipo de bombardeos con 600 drones en un día y 70 misiles en una capital europea. El presidente de Finlandia o el primer ministro dice, sabemos que Rusia nos va a invadir porque del otro lado de la frontera está su arsenal nuclear. Si estamos en una dimensión que el día a día quizás, ¿sabes qué, Pablo? Viste cuando uno ve después de tantas décadas, dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta en Europa que iba a Porque pasar te va, esto? de a poco va pasando un paso todos los días, claro. Te Pero vas esto es como muy viviendo. rápido, ¿eh? Es muy rápido. Y Sí. los europeos, tenés testimonio de generales europeos que directamente le están diciendo a su población, prepárense para que uno de sus hijos, o que sus hijos mueran en un conflicto en Europa, ¿no? O sea, Sí, ya es sí. directo. Y ahora, volviendo a lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy estamos hablando cotidianamente de que, bueno, que ahora el G7, los Estados Unidos, se va a sentar, que quiere hablar con Zelensky, que quiere hablar también con Putin, que quieren buscar el acuerdo. ¿Es dilación de plazos también, como venimos viendo desde los últimos años? Que sí, que están hablando, que hay negociaciones, pero que nunca se cierra nada. ¿Hay una Yo creo que estrategia de Putin de dilatarlo? es incapacidad, falta de liderazgo. Hoy, guste o no, Estados Unidos sigue siendo una potencia, la potencia más importante de Europa, y es la potencia más importante de Europa que no solamente le está diciendo a los europeos, páguense ustedes sus armas y Sí, su rearme, sino encima por momentos los deja solos frente a sí, Rusia, sí. abiertamente, y eso lleva a un Macron, por ejemplo, a decir ya palabras más, palabras menos, Pablo, en un discurso con todo un montaje de un submarino nuclear de fondo, en un astillero, en una puesta en escena militar impactante, diciendo que no solamente va a fabricar más submarinos nucleares, sino que va a fabricar más bombas atómicas, sin decir qué número, y ofreciéndoles esas bombas atómicas en sus aviones para que sirvan de paraguas protector de países como Alemania, Polonia, y todos empiezan a levantar la mano. Mm. Con lo cual, bueno, me perdí un poco de la pregunta, pero fíjate, ¿no? El escenario. O sea, Bueno, y un Estados Unidos que creo no tiene el liderazgo y no tiene la capacidad, y por momentos parece más prorruso que pro-europeo, ¿no? sí, en eso estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, me abriste la puerta para meternos en Estados Unidos, para entrar en el mundo Trump, ¿no? Que es el gran tentáculo que está con un brazo en cada lugar, en cada territorio. Y bueno, nos vamos a meter con los Estados Unidos y qué es lo que vos ves que está pasando con los Estados Unidos. Ahora nos vamos a meter en paso por paso, ¿no? Pero digamos, puertas adentro. Mm. Bueno, creo que hay un síntoma ya hace muchos años a nivel global que tiene que ver con, yo siempre lo menciono y lo advierto, que es con la falta de prioridad o de importancia, o yo digo, la democracia ya parece no tener un valor.
Hace muchísimos Sí, años, lo hablaba está en cuando a discusión Zelaya en ahora. Honduras lo sacaron a patadas en pijama y se refugiaba primero en Chávez y no lo pudo volver a poner en el poder. Después en ese momento era Hillary Clinton la secretaria de Estado y Estados Unidos tampoco le pudo dar ese cobijo y lo que veíamos a distancia y a lo lejos que era la posibilidad de golpes de Estado globales o regionales, lo veíamos como algo loco y después se empezó a suceder. Tan loco que voy a lo que vos me preguntás, que es un Estados Unidos que en la primera presidencia de Trump hubo un intento de golpe de Estado con Sí, ese ataque al Capitolio, Capitolio. bueno, con gente juzgada, después perdonada por Trump. Bueno, venimos a la segunda presidencia, estamos en la previa de una elección de mediano término que, bueno, el mundo Trump es sumamente interesante, es un reality constante de un hombre que constantemente está en esa postura de, como buen showman, ¿no? De la televisión, lo ha llevado a la práctica con un hombre que ha roto todos los moldes, donde Siempre está nadie sabe. vigente, te tira un título, siempre, todos los días estamos hablando de Trump, todos los Bueno, días. porque aparte es un hombre que tiene la capacidad de hacer que, por supuesto, cualquier cosa que diga podrá decir que la Tierra es plana y lo van a publicar porque es el comandante en jefe y presidente de Estados Unidos. Pero fíjate que nadie sabe cómo tratarlo, como, ¿no? Si los europeos han tratado en todo este plazo de dorarle la píldora y hacerse los amigos, los simpáticos, y Sí, Trump parece que los deja entrar en ese juego y después los deja patinando. Hoy el canciller, cuando estamos grabando esto, el canciller Merz le regalaba una camiseta de su equipo de de fútbol con el Alemania. número 47, que es el número del presidente Trump. Digo, y todo el mundo hablándole, endulzándole los oídos, y después el presidente Trump ha hecho lo que quiere. Creo que Trump es un presidente que está dilapidando el poder per se que tiene Estados Unidos como potencia. Acaba de perder la guerra militarmente contra Irán y estamos en un interrogante, pero sobre lo que me preguntás de Estados Unidos, creo que lo que yo te marcaba que empezó en la primera presidencia, en esta segunda presidencia está aún más marcado y profundizado, que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, con gente allegada a él en los lugares más importantes, con una limpieza al comienzo de los generales que podían levantar la mano en el Pentágono, y con situaciones irregulares, y la prueba de fuego que va a ser la elección de mediano término, que hoy las encuestas, hoy, no sabemos qué va a pasar en noviembre, le dan mal al presidente y por eso creo que de forma desesperada buscaba cerrar la guerra que él comenzó contra Irán. Y lo que yo me pregunto es si él pierde esa elección eventualmente, si él es capaz de reconocer ese resultado, como todavía no sigue reconociendo que perdió la elección con Biden, sin Sí, ninguna prueba de motivo de nada, es decir, es seguir gritando que la Tierra es plana. Y no estoy haciendo un un juzgamiento de juicio ahora. valor del Claro. personaje, ¿no? Que es todo Sí, un sí, sí, sí. personaje sumamente interesante y es un hombre que ha roto todos los esquemas de todo. Entonces, ya en la segunda presidencia la gente parecía estar más preparado, pero sigue rompiendo todas las estructuras. Tanto es así que alianzas de 80 años, si estamos hablando de un presidente que dice que va a invadir Groenlandia, Sí, ¿no? O sea, sí. ¿qué podés pedir? Estás hablando de un presidente que dice que él no le importaba el cambio de régimen de Irán cuando lo estaba promocionando y le decía a la gente en Irán que, es decir, es un hombre que desmiente a sus propios servicios de inteligencia cuando le dan información, es decir, rompe todos los moldes. Bueno, ese mismo presidente que hace un tiempo decía que si él pierde la mayoría en la Cámara digamos, de Representantes, El Senadores y representante. Diputados, le pueden hacer un juicio político y destituirlo, y por ende la importancia de esa elección, hoy dice que no le importa lo que pase. Entonces, bueno, creo que hay un gran riesgo, creo que toda la política de las tropas federales, principalmente en estados y ciudades demócratas, creo que la política de enviar tropas o miembros del ICE bajo la excusa de la detención de ilegales, creo que es más preparar situaciones, desde mi punto de vista, que lo Sí, que él dice que es el tema de los inmigrantes. Me parece que es, ¿sabes qué? Estos modelos populistas, como lo ha hecho Chávez en su momento, que es sí. estirar el sistema hasta el máximo, hasta que ese sistema se rompe y deja de ser una democracia. Hoy Estados Unidos claramente es una democracia,
pero creo que está en riesgo. Pero hay titulares ahí dando vueltas alrededor de que esto de la democracia no sirve, o sea, muy vinculadas, por ejemplo, desde el caso de Peter Thiel, o sea, que es muy vinculado por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Es un tema, ¿no? Que es un tema de Bueno, conversación. él en su primer presidencia atacó al propio sistema electoral, lo está haciendo en esta segunda presidencia, por eso mismo a Bolsonaro lo han condenado, Sí, ¿no? Por atacar al sistema electoral, o sea, es el ataque al sistema democrático desde dentro. Lo que pasa que en este sí, mundo de redes sociales donde todo está polarizado, constantemente tenés que estar aclarando que si hablas en contra de la guerra de Irán, no estás a favor de un régimen claro. sangriento como el iraní, ¿no? Entonces, Sí. bueno, está todo radicalizado y bueno, es un presidente que se apoya en eso. Bueno, tengo ahí distintos frentes, ¿no? Vamos a hacer un raconto de los frentes que tiene por lo menos hoy Estados Unidos, que es, bueno, Medio Oriente, que fue la guerra, ¿sí? Que ahí, en teoría, estarían firmando próximamente, ahora, en breve, el cese de la guerra o la postdata por 60 días, que es otro tema que siempre pasa con Yo Trump. creo que seguir negociando en una situación de tensión máxima, a cuando Sí, estamos grabando esto, se ha dado una situación de enfrentamiento nunca antes visto entre un presidente y un primer ministro israelí, ¿no? Es decir, el temor de Trump de que el gobierno de ese era otro tema Netanyahu, que te iba a preguntar, claro, claro, sí. le bombardee el acuerdo desesperado que Trump quiere firmar, ha llevado al propio Trump a decir que a Sí, Hezbollah lo tiene que combatir Siria, ¿no? Es decir, es una bomba de tiempo hoy Trump para el gobierno de Netanyahu. Bien, otro de los frentes que te iba a preguntar es esto, ¿no? La relación entre perdón, Estados Unidos e Israel en medio de esta negociación. Otra de las cosas, bueno, ¿se llega a un acuerdo o no? ¿Qué pasa con el bloqueo? El bloqueo de Hormuz, que es tan, digamos, este lugar tan importante para el público, no lo comparto, que este lugar tan importante por donde transita el petróleo naval del mundo, el 20% del mundo pasa, el petróleo que se mueve por vía naval pasa por este lugar. ¿Se llega a un acuerdo? Porque hay, viste, muchas idas y venidas. En todo esto también Irán descubrió que tenía una carta ganadora y también empezó a hablar de esto de cobrar peajes. Ahora se está hablando de aranceles o tarifas. Mm. Trump dice que de Mira, hay ninguna un manera va a dicho, aceptar Pablo, que esto. Sí, dice, cuando yo leía el cambio de peaje por tarifas o sí, aranceles, ponele el nombre que hay, quieras. claro, pero es importante, la palabra tiene mucha fuerza. No es lo que se dice, sino cómo. En un monasterio no es lo mismo que un sacerdote le diga a su superior, padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Le dirá que no, padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Le dirá que sí. Entonces, en este mundo donde la palabra tiene cada vez más fuerza, en algún momento, hace muchísimos años, a un ataque terrorista le decían incidente en Londres, porque la gente, si vos decías un incidente, no se imaginaba gente descuartizada en un double decker, o a los muertos por un ataque de una bomba que iba a democratizar, supuestamente, estoy siendo irónico, le Sí, decían daños colaterales. Entonces, este cambio de palabra tiene importancia. Mirá, a hoy la situación es muy compleja, eh, no parece haber algo muy claro y hay mucha inestabilidad. bien. Otro de los frentes que tienen los Estados Unidos, bueno, te había dicho, volvemos a la cuestión Groenlandia-Canadá. ¿Te acordás que había dicho dos cosas muy polémicas Groenlandia que quería que sea parte de los Estados Unidos? Lo mismo dijo el Estado 51, si no me equivoco, de Canadá. Ujú. ¿Te acordás que hasta había hecho algunas publicaciones? ¿Cómo lo ves esto? Retomamos Bueno, el tema en breve, seguro que cuando se acabe Medio Oriente. bueno, los daneses, que son, digamos, quienes tienen la responsabilidad sobre Groenlandia, están muy preocupados. De hecho, cuando en algún momento decidieron enviar tropas y comandos y llevaron explosivos, preparándose a la eventualidad de un enfrentamiento militar contra Estados Unidos. Ahora hay toda una negociación a ver si le permiten a Estados Unidos tener más bases militares, seguramente con mucho temor y preocupación, pero Estados Unidos históricamente, por lo que uno pudo aprender a partir de los conflictos que vuelven a nacer gracias a Trump, eh, se vio que Estados Unidos históricamente tuvo muchas bases militares en Groenlandia. No necesita invadirla ni quedársela, pero bueno, es Donald Trump, ¿no? Claro. ¿Y Canadá? Bueno, Canadá, el primer Hay ministro, muchas tensiones también con Mark no, Carney. Sí. bueno, sí, es esta idea de tomarlo como una provincia. Pero Carney dijo alguna vez, señores, tenemos que darnos cuenta que lo que fue durante 80 años dejó de serlo. Ese socio, vecino y aliado, hoy ya no lo es o no lo es de la manera que lo conocimos.
sí, están cambiando muchos paradigmas, ¿no? Y en Llamó un a ser mundo, potencias, a unirse las potencias medias, ¿no? O sea, los que claro, están por bueno, debajo. claro, y él Sí, hablaba del peligro de que padecen potencias como Canadá. Pero fíjate que en un mundo en guerra, un personaje impredecible de la talla del presidente de Estados Unidos le agrega mucha más inestabilidad al mundo. sí, totalmente. ¿Y qué pasa? Vamos para Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica y el foco de Trump, por ejemplo, en lo que es Venezuela, lo que está pasando también en el alineamiento que está, por ejemplo, en la Argentina y otras partes del mundo, por ejemplo, Bolivia? Mm. Bueno, claramente Estados Unidos, por lo menos en un momento, pareció enfocarse en la región. El tema es cómo imponés vos tu liderazgo. Y si vos imponés tu liderazgo pateando la puerta de la casa que te da cobijo, Mm, usando el baño, no tirando la cadena y abriendo la heladera, dejando abierto y todo tirado, bueno, la verdad que nadie te va a querer mucho, ¿no? mm, Y me parece que ese es el liderazgo que está buscando imponer en América Latina, incluso con países que quizás podrían querer tener otro tipo de relación con Estados Unidos. En cuanto a lo de Venezuela, bueno, lo que era supuestamente el narcotráfico, después el propio Trump terminó diciendo, no, muchachos, es el petróleo, es claro. nuestro, vamos a por ello. Dejó un dictador por una dictadora y él es el virrey de Venezuela y así opera. Y hoy es eso lo que está pasando. Lamentablemente, que haya caído un dictador como Maduro no ha cambiado nada la realidad de los venezolanos. Ojalá esto hubiera abierto, yo no estoy de acuerdo a la intervención militar de un país. Vos me decís, bueno, ¿de qué manera se termina con un régimen con el venezolano? Bueno, no lo sé, seguramente parte de lo que pasa en Venezuela es responsabilidad de la región que por intereses ha Mm, mirado y por la caja venezolana ha mirado para otros lados, pero bueno, no creo que sea la opción una intervención militar, pero bueno, hoy lo que tiene el régimen venezolano es un socio poderoso que le dice qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, ves perspectivas de tanto lo que es Venezuela como Cuba, por ejemplo, que haya un cambio de régimen en el corto, mediano plazo? ¿O es bueno, un... En Venezuela están ¿Se habla? Rubio Sí. habla de más adelante alguna elección, Corina Machado todavía no pudo volver, Mm, y no parece que mientras la cosa esté así, no parece que les interese mucho cambio si el bolsillo sigue lleno. Y el petróleo, como dice Trump, fluye para Estados Unidos. Lo de Cuba, bueno, calculo que si resuelven el tema de Irán, enfocarán y necesita Trump algún éxito internacional para ver qué arcas o qué votos lleva a la urna, ¿no? Y bueno, también el régimen venezolano, a las deficiencias propias del régimen, le suma el embargo histórico y ahora una asfixia monumental que la está padeciendo sí. la pobre gente en Cuba, con el régimen supuestamente negociando, y ahí estamos, ¿no? Se habla de una intervención militar y acá creo que hay algo interesante para un imperio militar como Estados Unidos, que es su talón de Aquiles, que es el costo político de la baja de militares, ¿no? Entonces, uno se imagina que si Estados Unidos decide invadir Cuba, lo podría hacer sencillamente, pero si los cubanos o el régimen y las fuerzas o lo que tienen están dispuestos a luchar, bueno, el efecto eventual de una baja o de varios militares muertos de Estados Unidos habría que ver qué costo político puede tener para Trump, con lo cual creo que la guerra en Irán, si bien es de otra escala, te demuestra que el poderío militar per se, o como ha pasado con Israel en la Franja de Gaza y está pasando en el Líbano, la supremacía militar per se a veces no soluciona o no logra el objetivo que se Claro. decía se iba a buscar. Entonces, veremos qué pasa con Cuba. Lo que pasa es que se abren ventanas de Windows todo el Todo tiempo, el ¿no? tiempo, Entonces, sí. no, la verdad que no sabes. No sabes, claro, por cuál se va a enfocar. Otra de las cosas que, bueno, vamos a ver el cuadro en general. Ahora nos vamos a meter un poco más en poco en Latinoamérica, que es algo que me gustaría que ahondemos, pero vos ves esto desde lo filosófico, ¿no? Digo, vos ves acá como una especie de confrontación, por ejemplo, en Estados Unidos.
con todo lo que tiene que ver con el petróleo, sentado arriba de la industria del petróleo como la gran, digamos, herramienta para, digamos, comercial, tracción en el mundo, versus lo que está pasando en China, por ejemplo, con todas las energías y el desarrollo productivo que ha tenido y el salto que ha pegado. Digamos, obviamente hay una cuestión de dos potencias que compiten, pero bueno, en lo que tiene que ver este mundo, ¿no? En el que estamos moviéndonos hoy, donde hay pura incertidumbre y cada vez nos vamos a los polos. ¿Qué mueve todo esto? Si vos pudieras sacar alguna Mira, conjetura, sí. yo creo que el último viaje de Trump a China, Xi Jinping, de otra manera y con mucha más suavidad, le hizo a Trump lo que Trump le hizo a Zelensky, ¿no? Básicamente lo retó y le marcó lo que es China hoy, que es una potencia, y le advirtió sobre la situación de Taiwán, que creo que es la guerra a venir, ¿no? Creo que Estados Unidos, la visión de la administración Trump es enfocarse donde hay recursos naturales, y donde hay recursos naturales busca imponerse. Tiene una política por ahora de imponerse por la fuerza y de poca diplomacia, y ahí va, ¿no? O sea, eran tierras raras, ¿no? Que también aprendimos esa Uf, terminología sí. en este tema, petróleo, alimentos, bueno, todo lo que... y bueno, claramente sobre la región, decir, bueno, acá estamos nosotros y sobre la región nos imponemos, pero ahí vos ves la relación con México. ¿Es necesario decir que va a ir, que va a, ir a bombardear los cárteles? Mm, Y ya no hay, se habla ya de situaciones militares de Estados Unidos en México. Es decir, si te están abriendo la puerta y te están invitando a cenar, ¿por qué pateas la puerta y pateas la mesa, no? Digo, entonces hay como una generación de conflicto constante y necesaria en muchos casos, ¿no? Por supuesto, países que tienen un alineamiento claro, como es el gobierno argentino con el de Estados Unidos, la relación es diferente, y hay otra sintonía. Es importante para Trump la buena onda entre los que él tiene directamente con los mandatarios. Él a veces no ve la relación de país a país, sino él habla de su amigo Xi Jinping, su amigo tal, su sí, de amigo... la cuestión personal, claro. Claro, yo creo que ahí me parece, bueno, que se confunde, pero sin lugar a dudas siempre suma, ¿no? Que entre los jefes de Estado haya buena relación. Pero bueno, claramente lo que ha quedado a la vista es que Estados Unidos le quiere decir a China en la región no, y por eso la imposición de situaciones como ahora la que se puede dar en Cuba, como la que se empieza a dar en México, por Mm, supuesto Venezuela, Colombia veremos, ¿no? Históricamente ha tenido buena relación. Bolivia, que por ahora no parece darle mucha importancia a la situación explosiva que está aconteciendo. Bueno, Chile también con gobierno de derecha, con quien tiene buena relación, Paraguay, Uruguay. Pero me parece que es este tema de ¿el liderazgo se impone a la fuerza o el liderazgo también es otra cosa? Yo creo que sí, Estados Unidos, por eso digo, dilapida el liderazgo per se que tiene como potencia, porque no podés ir todo el tiempo pateando todas las puertas, incluso cuando claro. te las quieren abrir. Claro. ¿Por qué, o sea, volviendo, ¿no? a todo este cuadro que ya ahí dimos un poco el pantallazo de todo lo que estamos viendo en el mundo hoy, digamos, ¿qué rol vos ves en Latinoamérica hoy en este mundo tan caótico? Mm, ¿Qué Creo oportunidades que, ves? ¿Dónde, no, yo digamos? creo Sí. que por supuesto, la unión hace la fuerza, claramente. Ujú, Eh, Creo que hay un tema crucial y que América Latina no lo ha visto y tiene que ver con la devaluación de la democracia y mm, la falta de valor y de si me conviene y es una dictadura, digo que es una democracia blanda, y estoy hablando de tantos años en la Argentina hacia el régimen venezolano, ¿no? Porque las dictaduras no son de izquierda o derecha, son dictaduras, ¿no? Entonces, me parece que ha habido poca madurez regional a la hora de enfrentar situaciones de debilidad institucional. Creo que cuando eso pasa incluso en el país que se autodefine como faro democrático del mundo, más allá de que no lo sea, igualmente el efecto de la debilidad de la democracia en Europa, en Estados Unidos, se expande, ¿no? Como todo lo que genera una potencia como Estados Unidos. Creo que uno de los valores que tiene la región es el tema de la democracia, que no ha sabido cuidar. Por supuesto, el tema de los recursos naturales. Creo que para mí el tema más importante a nivel mundial, si bien estamos en medio de una guerra mundial,
estamos como nunca cerca de la utilización de armas atómicas, es el tema de los efectos del cambio climático y cómo nos va a afectar a todos nosotros, ¿no? Y bueno, me parece que la región tiene recursos naturales y eso es hoy claramente un valor. ¿Qué pasa con la tecnología en este mundo? Bueno, claramente hoy, digamos, no es mi palo, pero vos ves cómo es el tema de la IA y cómo la buscan controlar, cómo están todos hoy, quienes la han Porque creado Trump, Trump advirtiendo sobre eso. habla mucho de una cuestión de defensa nacional, todo lo que tiene que ver con la supremacía, digamos, con los avances y ser pioneros en lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Está Ujú. muy latente ese discurso. Fíjate todo lo que pasó el año pasado con todo lo que tenía que ver con los chips, con los semiconductores, Ujú. no dejar que China acceda a los de última generación para no darles Ujú. ventajas estratégicas. Claramente. Bueno, eh, fíjate en un conflicto cómo la tecnología juega un rol fundamental. Hoy Ucrania, más allá de toda la ayuda, con la tecnología el tema de los drones, como el tema de los drones se impuso como un dron pequeño de unos pocos miles de dólares, te destruye un barco de millones, ¿no? Es decir, claramente la tecnología juega un rol cada vez más fundamental, ¿no? En Irán, por ejemplo, el caso, no sé, se destaca mucho, me llama mucho la atención. Ellos son grandes productores de drones que son mucho más baratos que los misiles que usan los Estados Unidos, que salen millones de dólares. Ujú. Entonces, digamos, con multitudes de drones pueden hacer más daño y, o sea, es un golpe financiero a los Estados Unidos porque cada misil tarda mucho tiempo en producirse y también es muy costoso. Entonces hay una asimetría ahí que es una herramienta, por ejemplo, fíjate lo que pasó con Irán y como proveedores también de otros países como Rusia. Me llama la atención el rol de la tecnología, ¿no? Dispuesta para lo que es la violencia y todo lo que está pasando con todo este tipo de conflictos. Por eso te lo pregunto, porque me llama Sí, mucho la sí, atención. claramente que juega un rol geopolítico crucial. Y todo lo que vos mencionás me lleva a preguntarme si esto no hace que, o sea, en el mundo yo le llamo la era del caos, Sí, donde quien tiene el poder lo impone y lo ejerce, como en la sí. época de las cavernas, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas están debilitadas porque los propios integrantes decidieron este, sacarle el poder y de hecho Trump quería hacer su propia Naciones Unidas, el club de amigos, ¿no? Donde ponía plata y era parte y aparte él era el presidente honorario e inamovible, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, hoy la situación global de la tecnología, del desgaste que marcás de Estados Unidos como potencia, del haber, o sea, los pesos pesados están mirando hoy a Estados Unidos con mucha atención y ven a Estados Unidos cada vez más débil. Y en este mundo caótico, donde quien puede hacer lo que quiere, y en el 2022 vimos que Rusia invadía de forma masiva a Ucrania, ¿por qué no va a hacer lo mismo China con Taiwán? Y bueno, creo que quizás el escenario más factible sea ahora, ¿no? ¿Qué pasa con esto viste que Xi Jinping cuando estuvo Donald Trump tuvieron una conversación que vos ahí hacías referencia cuando le hablaba de esto de Tucídides? Puede ser que, digamos, la potencia emergente tenga que pelear con la potencia establecida, ¿no? Que quiere evitar eso Xi Jinping. ¿Qué Lo que le pensás? marcó es que Estados Unidos es una potencia En declive. en declive. Pero en 90 días perdió la guerra contra Irán, ¿no? Entonces, lo perdió en tanto y en cuanto vos dijiste que ibas a hacer uno, 2, 3, 4 y 5 y no hiciste ni uno, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Sí, Entonces, hay que preguntarse quién ganó y quién perdió. claro. Entonces, ¿vos te crees que esto no lo está mirando China? ¿Que no lo mira Putin? O sea, Trump, más allá de los títulos, yo a veces escucho movidas de Trump como que son todas genialidades y yo a veces me pregunto, bueno, yo puedo estar totalmente equivocado, pero me parece que la visita de Trump a China, Xi le dijo, ojo con Taiwán, no le vendas plata, no le siga vendiendo armamento, ¿no? Y creo que si hoy las cosas son como dicen que son, que Estados Unidos no está pudiendo reponer la cantidad de armas que utilizó en Irán, que esto, que lo otro, bueno, quizás sea el momento en este mundo donde quien tiene el poder lo ejerce, que China invada Taiwán. ¿Se va a meter Estados Unidos? Sí. Mm. Bueno, tengo mis dudas hoy. ¿Tendrá la capacidad para hacerlo? ¿Estará con la decisión política de hacerlo y la capacidad militar? No soy experto militar, digo, pero bueno, creo que hay costos políticos muy altos que todavía no sé si
el pueblo estadounidense está dispuesto a pagarlos, ¿no? Volviendo para Latinoamérica, te pregunto, ¿es el lugar hoy, si estamos hablando del mapa de los enfrentamientos y lo que vos ves, de los riesgos nucleares, etcétera, ¿es el lugar más seguro del mundo o es uno de los lugares más seguros? ¿Cómo se llama el hombre que fundó PayPal y que ahora está viviendo en la Argentina? Peter Thiel. Bueno, listo. Sí, 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 sí. Por supuesto que en este mundo donde lo que se globaliza es lo negativo, todo llega, ¿no? Es decir, pensar que un conflicto a mayor escala no va a llegar, pero bueno, Sí, repercusiones, evidentemente claro, hay algunos movimientos que deberían llamar la atención, ¿no? sí, sí, es interesante lo que decís porque, bueno, es Es cierto, interesante lo que dice él, ¿no? Y es interesante, Pablo, lo que dicen el máximo general británico que hoy está diciendo, muchachos, no nos corten más la guita de defensa porque no nos podemos defender. Le dice a los hijos y a las hijas de Gran Bretaña, prepárense para pelear contra Rusia. El máximo general francés le dice a los padres y madres de Francia, prepárense para perder un hijo en una próxima guerra. El mm, secretario general de la OTAN dice que la guerra con Rusia está a la vuelta de la esquina y que ya Rusia trajo la guerra a Europa. Putin está amenazando y está cambiando su doctrina militar nuclear. Es decir, no hace falta que uno, que no es nadie, diga, escuchemos lo que están diciendo estos muchachos. Yo a veces cuando doy conferencias pongo parte de la película de Matrix, cuando a Neo le dicen pastilla roja o azul, ¿querés vivir claro, en Narnia y no saber o querés ver la Matrix? Bueno, claro, a los europeos están buscando cómo decirles, muchachos, lo que pasó durante 80 años se terminó, con una estamos larga en otra siesta, realidad. claro, sí, es un poco lo que, Es duro, ¿no? Pero fíjate sí, que, bueno, hoy estaban ejercitando con drones navales en Polonia, el Noruega preparan los búnkers, el primer ministro finlandés dice, sabemos que nos van a invadir, no como Ucrania, pero que nos van a invadir, es decir, en el Báltico, los hechos que se están dando, y el interrogante que te dejo es, ¿qué es más peligroso, un oso o un oso herido? Hablando de Rusia. sí. Entonces, hoy si Putin no está logrando los objetivos, ¿acaso alguien puede pensar que Vladimir Putin va a permitirse no ganar la guerra? Entonces, ante esa eventualidad, ¿es capaz de tomar decisiones que hasta ahora no tomó? Hace 3 días el viceministro, uno de los viceministros rusos, hablaba de usar una bomba atómica. El reloj del Armagedón que preparan Nobeles de Paz, científicos, que es la hora de cero, las 12, que dicen qué tan cerca estamos de esa posibilidad. Nunca el mundo, te dicen todos estos expertos, estuvimos tan cerca de la posibilidad de un arma, de una guerra atómica, porque hoy la guerra es directa entre la OTAN y Rusia, ¿no? Entonces, el hombre es el único animal que comete el mismo error y horror más de una vez. Una cosa que te quiero preguntar, que bueno, un poco me decías recién, pero digo, capaz que vos desde tu perspectiva podés encontrar paralelismos con algún otro momento de la historia, que vos digas, che, hubo un momento parecido donde se vivió cierta tensión similar y cómo fue su resolución. Mira, no soy un experto en historia, pero muchos te hablan que se dan situaciones como en el 39 en muchos aspectos. Pero más allá de que no se den, Ujú, estamos viendo que si vos ponés vuelvo con lo mismo, a veces el árbol tapa el bosque. ujú, ¿Estamos viendo la dimensión de los ataques en la capital de Europa? ¿Estamos viendo cómo el otro día entró un dron y se estrelló contra un edificio civil en Rumania? mm. ¿Sabés la cantidad de cosas que están pasando que no nos enteramos Sí, claro, en eso te esta iba a decir. guerra Sí, bajo sí. agua, los cables submarinos? O sea, están pasando infinidad de cosas. Los británicos reconocen que submarinos nucleares rusos navegan por sus aguas y los escoltan y están pidiendo a gritos a los milicos a ver si le dan más plata porque está desarmado el ejército británico. Bueno, el tema es que entiendo, todos nosotros queremos seguir nuestra vida normal y como estaba. ¿Se puede? Bueno, muy buena tu explicación y todo el pantallazo, lo Por que lo menos estamos es como viendo. yo la veo. Sí, sí, sí. Lo que pasa, digo, no, y quizás Andrés, un poco exagerado, de golpe escucho a un general que le dice a sus conciudadanos, muchachos, prepárense para perder un hijo en la guerra, y están todos los europeos viendo cómo
ponen ya el servicio militar obligatorio y como esto y como lo otro, y bueno, Claro. y lo Lo escuchás a mismo escuché en Putin y lo Alemania, escuchás. si no me equivoco, que decían del servicio militar obligatorio o que se estaba hablando de esa posibilidad. Sí, un montón de países, algunos ya lo pusieron, otros campos de verano, llamarle como quiera, Sí, pero todos sí. se están preparando y lo Bien, dicen abiertamente. Y lamentablemente no hay liderazgo para evitarlo, ¿no? bien. Bueno, te estoy muy, muy agradecido, Andrés, por tu participación. Me gustaría que des una conclusión ahí, una frase de cierre Mm, como para darle a tu exposición una mm. conclusión. Me acuerdo de algunas palabras de un astronauta en su lecho de muerte, ¿no? Hablando de que estamos en un único barco, ¿no? Es increíble cómo se repite, cómo volvemos, ¿no? Otra vez, 80 años después, al mismo tema, ¿no? Estar hasta hace poco detrás de las fronteras o del otro lado de las fronteras, todos eran socios, aliados y amigos, y hoy se convirtieron en enemigos. Yo hace un tiempo, Pablo, me preguntaba, ¿cuándo a Putin le van a decir que es enemigo? Y ya es abierto y esa frontera se pasó hace un montón, ¿no? Esa visión del otro como enemigo. Eh, bueno, nada, será lo que nos toca, ¿no? Me parece increíble que teniendo tantos problemas o desafíos como vamos a tener con el cambio climático, o que ya tenemos, que estemos con estas cosas. Pero bueno, el ego, ¿no? Del hombre El ego nos del lleva a hombre. esto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. A vos, Gracias por tu Pablo, por la exposición y invitación. compartir. Y bueno, un gustazo. Espero que te hayas sentido cómodo. Súper cómodo y te felicito por esta nueva aventura. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta Que luego. esté muy bien. Gracias a todos. Chau, chau. Bueno, este fue nuestro programa. Estoy muy contento de que hayan participado y si te quedaste hasta el final, te voy a pedir que te suscribas, que comiences a seguir esta cuenta y que lo retransmitas a todas las personas que quieran aprender más sobre el mundo que estamos transitando. Así que te mando un abrazo grande. Chau, chau.